una palabra que fue acuñada en el Japón feudal por los grandes señores del hentai y cuyas siglas significan japonesitas rasuradas de pechos grandes. ¿Por qué sus tetas son más grandes que su cabeza? Seguro que cuando eras pequeño jugaste a Pokémon y tu objetivo era capturarlos a todos. Ahora como adulto tu objetivo será atraparlas a todas. Me vuelvo loco. Waifus de sospechosa mayoría de edad y cada vez más escasa cantidad de ropa que se dirigirán a ti como su maestro. Así que dale a like para capturar a tu waifu o a tu juzbando. ¡Qué rico! Y suscríbete para asfixiar a Mickey Mouse hasta dejarle inconsciente. Porque esto es Top 10 cosas de juegos JRPG. Thank you, Rex. Now place your hand on my chest. Espera, ¿qué? My mind's telling me no, but my body's telling me yes. ¡Oh, ya lo noto! ¡Me corro! El Virgen ha liberado todo su poder. ¡A tu puta casa! ¡Teta! Vale, tenemos que diseñar un nuevo personaje femenino para nuestro JRPG. ¿Qué podríamos hacer? Porque no es un buen JRPG si no hay una escena en unos baños termales con todas tus waifus favoritas reunidas chapoteando inocentemente. ¿Que tu waifu es un robot? Da igual, también puede bañarse. Kingdom Hearts. Un juego que jugaste desde niño, plagado de inocencia, con tus mejores amigos. Mickey, Goofy, Sephiroth y por supuesto, Yuffie diciéndote: Dicen que la llave espada puede abrir todo tipo de cerradura. Tengo 8 putos años. ¿Qué coño me estás con...? Escenas y minijuegos subiditos de tono que no aportan absolutamente nada a la historia. Pero es que había oferta en melones. Cuidado, ese enemigo parece peligroso, pero no tan letal como los enemigos con tangas. ¿Tú quieres mi piña, tu culo? Tenemos el tanga ligero, el tanga pesado de asalto y el tanga Juggernaut. ¿Pero qué cojones estoy haciendo? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habilidad especial? Confundirte. Porque si tu personaje es femenino, cuantas más partes del cuerpo deje al descubierto su armadura, más te sube la defensa. Todo el mundo sabe que las flechas y proyectiles son incapaces de atravesar tu erotismo. En un JRPG, tu objetivo real es acostarte con todos y cada uno de tus compañeros de equipo, independientemente de su género, su edad e incluso de su raza. But I'm a teacher and you're my student. A ti todo esto te la suda, tú solo quieres los puntos de habilidad que te dan o para pasarte el juego al 100%. Así que les regalas cualquier mierda para tener una cita y finges compartir sus mismos intereses porque lo único que te interesa es subir de nivel. Casi siempre en un JRPG la trama va a girar en torno a unos cristales mágicos que una malvada entidad roba, porque siempre lo dejan a la vista y quieren que se lo roben. Que necesitan para restaurar el equilibrio del mundo en el que solo existe el bien o el mal. Te equivocas, Javier, no todos los JRPG son así. Hace mucho tiempo, los guerreros de la luz tenían 4 cristales. Hay 8 cristales repartidos por todo el mundo.
mundo. Los cristales de luz y los de oscuridad. Los 4 cristales controlan los elementos en... As long as we have the crystals. Ahora me está hablando un cristal gigante. Me pregunto de qué irá este juego. Y si no son cristales, pues las bolas de dragón con colorines o una espada legendaria que necesitas para matar al malo del juego. Puedes llamarlo oscuridad, o mermelada. No va a afectar en nada a la puta trama del juego. Kingdom Hearts, dame el poder de la mermelada. Así que este es el poder de la mermelada. Te equivocas. Kingdom Hearts no es mermelada, es mantequilla. Tampoco importa si no te enteras de qué coño va la historia. O si te saltas 20 cinemáticas, porque los personajes te van a recordar sus traumas del pasado y la trama principal del juego cada 10 segundos. Dios, que te mueras. Ya que para hacértelo más desesperante, los personajes se tomarán increíbles pausas dramáticas. 5 segundos ha tardado el amigo en contestar. La mitad de las conversaciones son... Me pregunto quién será el verdadero villano de este juego si es... Ha llegado el Führer. Hitler, mi peor enemigo. Esta vez no te saldrás con la tuya. No me dejas otra opción. Ana Frank, te elijo a ti. Es Pokémon, matemos a Hitler. Sí. Adelante, usa patada judía. Oh, justo en tus bolas nazis. Es Pokémon, matemos a Hitler. Este combate parece complicado. ¿Intentas decirme que es el personaje más poderoso del juego? ¡Ya! ¡Cómete esta! Es un enemigo duro, tiene nivel 15. Creo que no podré derrotarlo. ¡Estoy ganando, coño! Me acabo de pasar el juego a la primera. Creo que soy el mejor jugador de Xenoblade de la historia. ¿Qué? No, si he ganado yo. ¿Pero por qué pierdo en la cinemática si te he ganado? El malo en un JRPG generalmente suele ser Dios, la iglesia o un calvo. Pero todo eso da igual porque cuando logras derrotar al malo malísimo resulta que ese no era el malo y que hay otro malo más malísimo todavía. ¿Creías que también ese era el jefe final? Pues no, hay un villano todavía más. Y cuando crees que has derrotado al malo, resulta que tiene otra forma final. This is my true form. He trascendido mi receptáculo mortal para convertirme en un dios. ¿Qué harás ahora tú, patético mortal, contra mí? ¡Tengo a mis amigos! Joder, me ha encantado este JRPG. ¿Juguemos a otro? Gracias a las estatuas del infinito. Me he convertido en un dios. Sí, pues tenemos la armadura de Pegaso. ¿Qué? ¿Cómo la habéis conseguido? ¡No! Joder, me encantan los JRPG. El protagonista es medio retrasado. Registration number 539. Really, nigga? Un borderliner incapaz de hablar o mediar palabra alguna. Que no tienen nada de especial y que en el 90% de los casos tienen el pelo de punta. Todos los personajes le odian en secreto a muerte. Shut up. I'm sorry. Y su pasado es el de un niño de pueblo que ordeña piedras y que de no ser el elegido estaría en su habitación matándose a paz. ¡Oh, qué rico, rico! ¡Oh! Es el elegido pues porque sí, porque lo dice el juego y ya está. Además, tiene siempre a sus mejores amigos. ¡Teta! Y sabemos que son mejores amigos pues porque pasan tiempo juntos, siendo amigos, sonriendo, tomando helado y nadie les está poniendo una puta pistola a la cabeza para que sean amigos, ¿verdad? Los personajes que se unen a tu grupo lo harán siempre por motivos de peso. The name's Eric, by the way.
Finalmente, he reunido a un equipo de superguerreros invencibles. ¡Tidus ha muerto! ¡Ah! Espera, ¿qué? ¡Ah! Menos mal que le ha resucitado porque... ¡Wow! Esto es increíble. Ah, qué bonito, tío, qué bonito. Dios, qué ganas tengo de jugar y de explorar este vasto mundo que se abre ante mis ojos. ¿Qué es ese mensaje que para iniciar el combate lo primero que tiene que hacer Rex es sacar su arma? Los ataques especiales son los ataques más poderosos. Pulsa los botones en el momento justo para... También hay puntos de colección. Solo una pequeña duda. ¿Desde cuándo coño me he apuntado yo a un puto club de lectura? Bueno, pues creo que ese era el último tutorial. Después de 16 horas. ¡Woo! Estoy jugando. Por fin me estoy divirtiendo. Estoy jugando al juego. Are you fucking kidding me? ¡Ya! Es increíble, no recuerdo nada ni he memorizado ninguno de los conocimientos del juego y sé jugar de puta madre. No necesito tutoriales. Espera, ¿esto cómo va? A ver, no puede ser muy complicada esta mierda. 2 horas después. Sigo sin tener ni puta idea de lo que estoy haciendo, pero creo que ya lo voy pillando. Estos son los puntos... Yo no necesito tutoriales. Finalmente puedo jugar. Jugar a un JRPG es lo mismo que jugar al puto Buscaminas. Cada baldosa del camino equivale a una casilla en la que puede tocarte combate. Creo que ese era el último combate aleatorio. Escucha la misma musiquita una y otra y otra y otra puta vez hasta que pierdas la cabeza, porque esto es un JRPG. Grindea y farmea como un hijo de perra en la misma zona y contra enemigos lo suficientemente retrasados como para que no te maten de una hostia. Farmea un objeto que solo te soltarán una de cada 10 veces. Enemigos que nada más verte aparecer huirán sin dudarlo ni un puto segundo. Pero no te creas que vas a subir de nivel rápido. No. Este murciélago nos da 4 de experiencia. Su amigo el pepinillo da 5 puntos. Este da 9 y este da 15. ¿Pero qué cojo? 71 puntos para el oso que te arranca la cabeza. ¿Cuántos puntos da este trozo de mierda? 2010 puntos. Vamos, no pierdas la oportunidad. ¡Mátalo! Venga, reviéntalo. Pero dale. Y se fue. Empezáis a entender esta mierda. Bien. Solo han hecho falta 4 horas para subir un puto nivel. Oh, yeah. Bueno, por fin soy nivel máximo y tengo todas las armas mejoradas. Creo que nadie puede derrotarme. Bueno, ese era un mierdas, pero tengo a otros 2 miembros del grupo que creo que aguantarán un... Oye, ¿por qué atacas otra vez? ¿Cuándo me toca a mí? Lo que más me gusta de los JRPG es que son capaces de pasar de esto... ¡Oh! ¡No! ¡No! A esto. ¡Paso, que voy ardiendo! ¡No! 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 ¡Riquilla! ¡Riquilla! ¡Riquilla, no! ¡Juro por Dios que vengaré tu muerte! ¡Riquilla! ¡Guau, guau! ¡Dios! ¡Qué violencia! ¡Me encanta! Ok, esto ya está. Contempla cómo tu mejor amigo de hace 5 minutos muere desangrado en tus brazos. ¡Mendoza! Con cuidado, con cuidado. ¡Oh! ¡Coge! ¡Oh! ¡Coge! ¡Con cuidado! Cuidado.
pasando del más intenso de los dramas a... Bienvenidos a Tiffany's, mi primer prostíbulo. Hay que ver cuánto has crecido, Kimberly, desde que te recogí en la calle y te cambié por un brick de zumo. Estás preciosa, eres toda una princesa. ¡La princesa de los rabos! No, Stacy, no llores. Venga, una noche más y te dejaré ver a tu hijo. Los JRPG, y en especial la saga Yakuza, tienen esa increíble capacidad de construir un puto dramón. Y luego cogemos toda esa seriedad y hacemos esto. A tomar por culo este bebé de mierda. ¿Qué le pasa a este niño, por favor? Aru. Hola, Juan Carlos. Okay, got it. ¿Cómo estás, chupapija? No. Te voy a matar cuando vengas. Bye. Ey, ¿qué tal si cojo un puto jabalí y me pongo a derrapar con él? Un JRPG dura unas 700.000 horas de media, de las cuales la mitad son cinemáticas innecesariamente largas. No tendré que ver cómo baja hasta abajo, ¿no? O sea, todo el recorrido que hace por la rampa, ni... ¿No? This is where the fun begins. What a thrill. With darkness and silence through the night. No importa lo largo que sea un JRPG. Jugué 60 horas. Yo ya, ¿vale? 60 horas creo que son bastantes horas. No hagáis caso a Felipe. Ese tiempo lo inviertes en empaparte de su universo, su historia, sus personajes. ¡Ey! ¡Por fin ha llegado! ¡No me jodas! ¡No! But you're so supreme. I give my life, not for honor. Demo, la soledad es una mierda. Hay millones de personas que se sienten solas a diario, o bien porque han perdido a alguien, porque no tienen a nadie, o se sienten más solos cuanta más gente hay a su alrededor. Este tipo de género de videojuegos estuvo acompañándonos desde que éramos niños. Aprendimos a establecer pequeños vínculos con aquellas pequeñas criaturas llamadas Pokémon, personajes que jamás olvidaríamos porque les hicimos una promesa. Lloramos la pérdida de Aeris, visitamos la tumba de Rainy por muy doloroso que fuera. Final Fantasy X nos rompió el corazón a todos para siempre. Sostuvimos la espada de Zack y su último aliento hasta verlo partir. Esperamos a Kairi durante 14 años. Fuimos Roxas, Axel, Naminé, lloramos a Sion. Comprobamos que hacer amigos no era tan difícil como pensábamos con Persona 5, Blue Dragon, cada maldito Dragon Quest, Final Fantasy, Shin Megami Tensei, Xenoblade Chronicles, Ni no Kuni, Chrono Trigger, Star Ocean, la saga Tales of, Grandia, Xenogears, Lost Odyssey. Gracias a ellos, muchos aprendimos por primera vez a hacer amigos en la vida real. Cada JRPG hace especial hincapié en la importancia de que pese a sentirnos solos, nunca lo estaremos. Que siempre habrá alguien dispuesto a escucharos o a tenderos la mano cuando necesitéis ayuda. Nadie está solo, al menos no mientras yo esté aquí para decir... But you're so supreme.